creo fundamental reflexionar y detenernos un poquito sobre las palabras que el Papa Benedicto XVI pronunció este miércoles de Gloria, de la Semana de Gloria, respecto de la resurrección del Señor durante la audiencia general. Han sido palabras sumamente importantes porque creo yo que de alguna manera salen al paso de muchos errores que contaminan nuestra manera de entender el misterio de Jesucristo. El Papa básicamente lo que hizo es afirmar el carácter absolutamente histórico e incuestionable de la resurrección del Señor. Y ese es un tema central para nosotros, y el mismo Papa lo dijo, y voy a dejarlo que lo diga en sus propias palabras. Pero antes de citar al Papa, me parece importante ponernos un poquito en contexto. La historia del Señor Jesús es aceptable universalmente hasta un punto. Todo el mundo acepta, ¿no?, que es plausible la historia de un profeta, un hombre bueno que vino al mundo en un momento histórico determinado y que predicó la bondad, que predicó la justicia, que predicó la caridad, el amor, la tolerancia, etc. Y que finalmente muere, y no muere de una manera pacífica, muere asesinado por una colusión de intereses de los poderes de la época. El poder religioso, el poder político, el poder militar, todos se conjuran para eliminar a este buen hombre. Hasta ahí todo es aceptable. Hasta ahí, hasta los grandes monumentos de el New Age o la nueva era, como Pablo Coelho, por ejemplo, o Deepak Chopra, van a estar de acuerdo con ese Jesús. De hecho, Deepak Chopra no hace mucho tiempo escribió un libro titulado El Tercer Jesús. El Tercer Jesús, porque él dice, bueno, este es el verdadero Jesús, yo les voy a revelar el verdadero Jesús. Yo no sabía que Deepak Chopra era el nuevo enviado, ¿no? Y que Jesús había tenido que revelarnos al Padre y Deepak Chopra había tenido que revelarnos a Jesús. Donde se convierte en un punto contencioso y un punto lamentablemente incómodo incluso para algunos cristianos, para algunos católicos, es la resurrección. Porque la resurrección ya rompe con todo. Acá estamos hablando de un verdadero milagro, estamos hablando de la ruptura definitiva de todas las leyes de la naturaleza y de la biología, de la anatomía, de lo que fuere. Acá ya estamos hablando de algo que resulta difícil de aceptar. Y como digo, resulta difícil de aceptar incluso para algunos cristianos, para algunos católicos. No es raro, en efecto, que en más de una ocasión algunos profesores de cursos bíblicos, sacerdotes o laicos, catequistas, etc., traten este tema en puntas de pie cuando no lo niegan directamente. Nos dicen que Jesús en realidad resucitó en sus ideas, en su doctrina, en sus enseñanzas, que la resurrección fue un relato de una comunidad primitiva, ¿no?, que la resurrección fue en realidad un acontecimiento que se dio en el pueblo, que Jesús resucita en el pueblo. Es decir, utilizan eufemismos, giros, metáforas, analogías, cualquier tropo literario existente y cualquier malabarismo mental para, en última instancia, negar la resurrección del Señor. Al punto que, si ustedes en alguna ocasión quieren reconocer cuando un profesor de Sagrada Escritura está enseñando de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, yo sugeriría una prueba muy sencilla. Preguntarle, ¿Jesucristo ha resucitado? Si es que este profesor se demora 3 segundos, y le doy 3 segundos, suponiendo que sea una persona pues reflexiva, o un poco lenta, o tartamuda, ¿no? Porque yo creo que habría que responder en menos de 1 segundo.
Si la respuesta por algún motivo no es sí, verdaderamente ha resucitado, ese profesor no está enseñando de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Porque les voy a decir cuál es la doctrina de la Iglesia. Esto no lo dice Alejandro Bermúdez, el que les habla, sino lo dice el Papa Benedicto XVI, no como una novedad, sino reafirmando la doctrina de la Iglesia. El Papa dice en esta audiencia general del miércoles de resurrección: para nuestra fe y nuestro testimonio cristiano es fundamental proclamar la resurrección de Jesús como un hecho real, histórico y atestiguado por muchos testigos acreditados. Esto es fundamental, es un hecho real, no es una imaginación, histórico, es decir, aconteció en un determinado momento, no fue una creación que se fue afirmando, no, es histórico. Antes de este momento Jesús no estaba resucitado. Después de este momento estaba resucitado. Es histórico. Y atestiguado por muchos testigos acreditados. Es decir, muchas personas que dan un testimonio que es válido históricamente, historiográficamente, atestiguan en la resurrección del Señor. Lo atestiguan, dan fe. Y entre ellos, principalmente, los discípulos, que eran los primeros incrédulos. Si es que la comunidad primitiva hubiera inventado la resurrección, los discípulos o los discípulos de los discípulos serían los primeros en decir: no mientas, no te vamos a permitir mentir en nombre de este maestro que lo mataron y nos dejó. Al contrario, la tradición reafirma que ha resucitado porque lo habían dicho los testigos directos. Y justamente el Papa sigue explicando, ¿no? Lo afirmamos resueltamente, o sea, afirmamos esto, lo afirmamos resueltamente, porque también en nuestra época no faltan los que intentan negar su historicidad limitando el relato evangélico a un mito. Limitando el relato evangélico a un mito. Eso está mal, eso lo ha dicho el Papa, y eso es inaceptable. Porque el Papa, como explica, la resurrección no fue para Jesús un simple regreso a su precedente vida terrenal, sino el paso a una dimensión de vida profundamente nueva. Este evento cambió la vida de los testigos oculares, efectivamente. Veamos nosotros el pasaje de Maús, los timoratos que de pronto se vuelven en testigos porque reconocen al Señor al partir el pan. Pedro, que finalmente puede resarcirse de las 3 negaciones con 3 afirmaciones del amor de Jesucristo y recibir la confirmación de su tarea como cabeza de la iglesia. Los discípulos. Tomás, tantas veces denigrado, el que dudó. Pero cuántas veces olvidamos que fue el primero en proclamar la divinidad de Jesús, cuando dijo: Señor mío y Dios mío. En todos los pasajes previos, como cuando San Pedro declara, por ejemplo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, hasta allí todos los que proclaman la naturaleza mesiánica de Jesús lo dicen en el sentido del Antiguo Testamento. Y todos estos términos, Mesías, ungido, el Hijo de Dios, eran términos del Antiguo Testamento que hablaban de un profeta que iba a venir. No sabían que iba a venir Dios mismo. Y en consecuencia, el primero en afirmar la divinidad es el que se pone de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío. Y por eso es que en el momento eucarístico nosotros repetimos esa frase, porque también en la Eucaristía reconocemos al Jesús resucitado, al mismo Dios, de la misma forma como Santo Tomás. Tomás el apóstol lo reconoció. Entonces, es importante comprender, como dice el Papa, que a lo largo de los siglos, generaciones enteras de hombres y mujeres lo acogieron con fe y lo testimoniaron incluso con el martirio, porque sabían y creían que Jesús había resucitado. Nadie entrega la vida por una vaguedad como: bueno, sí, resucitó en su pueblo, resucitó en sus ideas. Nadie muere por las ideas. Muere por Dios que ha resucitado y que con su resurrección no solamente nos ha manifestado tangiblemente su amor, sino que, más importante, nos ha abierto la puerta para que nosotros también seamos capaces de esa experiencia, la resurrección. Ya sabemos entonces, hermanas y hermanos, la resurrección, hecho histórico, incontrovertible, demostrable, y para nosotros fuente infinita de alegría y de gozo. Y por eso decimos: aleluya, feliz Pascua de Resurrección. Que tengan un buen día.